Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Ya saben, Falando de Saúde, el programa de salud del Correo Televisión. Y saben que por obligación lo primero que tengo que hacer es, después naturalmente de felicitarles a ustedes por acompañarnos y darles las gracias, decirle, María Almodóvar, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, Ignacio. Y naturalmente lo siguiente es preguntarle a ella de qué vamos a hablar, porque si no luego la tenemos. María, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, espero que te guste lo que tenemos preparado, ¿eh? Casi seguro que sí. Y a los espectadores esperamos que también. Así que hoy en Falando de Saúde, entrevista a 2 otorrinolaringólogos de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre los acúfenos. Además, aprenderemos la diferencia entre probiótico y prebiótico. Y por último, desde la unidad de enfermería de La Rosaleda, hablarán de la vigilancia de la ictericia en un recién nacido en casa. Anda que el nombrecito también, otorrinolaringólogos, despacito. Pero bueno, lo que sí tienen es mucha experiencia, no es la primera vez que vienen, saben mucho de lo suyo, pero hoy nos van a hablar de un tema que lo sufre mucha gente. Generalmente no es muy importante, pero puede llegar a serlo. Y son eso que se llaman acúfenos. Pero bueno, antes de nada vamos a presentarles. Doctor Pablo Parente, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y doctora Diana Laurida, bienvenida. Gracias. Pero como siempre, vamos al principio, a la base. ¿Qué es un acúfeno? Doctora Laurida, ¿qué es un acúfeno? Bueno, los acúfenos son percepciones falsas de un sonido. Ya empezamos. En Falsas. ausencia, sí, falsas, Sí. En ausencia de una fuente externa que la provoque. Sí. Pues los pacientes la perciben como un pitido, como un zumbido, como un chasquido. Y realmente, bueno, lo que creemos es que hay como una actividad aberrante, equivocada, a lo largo de la vía auditiva. La vía auditiva comienza en el oído interno, en la cóclea o caracol que conocemos, y tiene que llegar hasta el cerebro, a una zona muy especializada de la corteza cerebral que interpreta los estímulos sonoros. Entonces, parece que hay una actividad errónea a lo largo de esa vía. ¿Y qué pasa? Que la interpretación también es errónea. Y la interpretación es ruido, o lo que también llamamos acúfeno. ¿Quiere decir eso que el problema puede estar en cualquiera de esos traguitos, incluyendo donde termina en el cerebro? Exactamente. Entendido. Doctor Parente, ¿son, digamos, frecuentes estos síntomas? ¿Afecta a muchas personas? Sí, en realidad esta percepción anómala de un sonido que no existe la puede llegar a tener casi toda la población a lo largo de su vida de forma puntual. Se cree que en países industrializados, en sitios con bastante ruido, puede llegar a sufrirlo de forma crónica hasta la tercera parte de la población y supone un problema importante para la salud, una vivencia de malestar importante hasta el 1% de los seres humanos. De todas maneras, lo que yo tengo curiosidad es por saber si hay alguna cosa, alguna condición que nos predisponga a sufrir acúfenos. Diana, ¿es así o es aleatorio?
sí que tenemos condiciones, digamos, factores de riesgo, factores muy asociados al acúfeno. El más importante de ellos es la pérdida auditiva. La mayoría de los acúfenos se asocian a pérdida auditiva y no significa que la pérdida auditiva te vaya a provocar un acúfeno. Al parecer significa que son dos manifestaciones diferentes de una misma alteración en el aparato auditivo. Cuando dices pérdida auditiva no quiere decir pérdida total, puede ser una pérdida parcial, Puede ¿verdad? ser una pérdida parcial, no tiene que ser una pérdida total. Entonces, en primer lugar, la pérdida auditiva, el primer factor. Luego tendríamos la edad. Los acúfenos son más frecuentes en pacientes a partir de la 5ª década de la vida. A mí ya me ha tocado. Claro, con el deterioro normal de la audición puede asociarse tanto la pérdida auditiva como el acúfeno. Y luego el tercer factor predisponente, digamos, más importante sería la exposición a ruido, que puede ser una exposición aguda, es decir, un momento puntual, una explosión, un concierto de música, o puede ser una exposición crónica, un paciente que trabaja en un ambiente ruidoso toda su vida, o una persona que usa cascos de música a un volumen alto a lo largo de muchos años. Esto también puede llegar a producirle un acúfeno. Oído a los jóvenes que van en el coche a todo volumen, que a lo mejor acaban con acúfenos. Sí, hay que tener cuidado. Doctor, ¿cuáles son las causas de los acúfenos? Porque imagino que hay múltiples. Son numerosas, sí. Como decía la doctora Lourido, existen factores predisponentes y lo que buscamos cuando un paciente viene con un ruido es en conocer la causa. Desgraciadamente, en la mitad de los casos no somos capaces de descubrir cuál es la causa, pero en el resto sí podemos encontrar. Y pueden ser muchas, puede afectar a cualquier parte de la vía auditiva del oído, desde el oído externo, un simple tapón de cerumen que esté demasiado próximo al tímpano puede provocar un ruido. Puede ser una infección del oído medio o moco en el oído medio. Y después lo más frecuente es que sean problemas en el oído interno. Y esos, la verdad es que son muchos. Pueden ser incluso tumores, aunque no es lo más frecuente. Pueden ser efectos secundarios de los fármacos que el paciente tiene que tomar por otras enfermedades. Pueden ser problemas crónicos como diabetes o problemas de hipotiroidismo. Son muy numerosos y requiere un estudio pormenorizado del paciente para poder llegar a la conclusión de cuál es el origen, porque en aquellos en los que sí conocemos el origen son los que tenemos más facilidad para tratarlos. Hay otro aspecto que a mí me gustaría preguntar y es ¿qué puede provocar en la salud de una persona algo tan, entre comillas, banal como un acúfeno o tan grave como puede ser un acúfeno en su máxima expresión? ¿Qué nos puede provocar? ¿Algún trastorno asociado? A ver, como vemos, el acúfeno puede ser la manifestación de una enfermedad potencialmente grave, como lo decía Pablo, como un tumor, por ejemplo. Sin embargo, el acúfeno en sí es importante por las repercusiones que tiene sobre el paciente. La mayoría de los pacientes que padecen acúfeno, esto les suele generar ansiedad, miedo, preocupación, incluso depresiones profundas. Hay pacientes que pueden tener una depresión tan severa con muchísima afectación de su calidad de vida. Entonces, por esto es importante. Y luego, ¿qué repercusiones tendría sobre una persona? Pues mira, la capacidad de comunicarse con las personas, porque el acúfeno afecta la inteligibilidad, que es la capacidad que tenemos de entender el lenguaje hablado. Como casi siempre el acúfeno se asocia a pérdida auditiva, pues la persona, claro, pierde esa facilidad para entender lo que le dicen, ¿no? Digamos que otras cosas que se ven alteradas es el sueño, importantísimo. ¿Puede no dejar dormirte un acúfeno? Puede no dejar dormirte, o sea, durante el día, con el ruido del ambiente, digamos que el acúfeno va enmascarado, pero cuando llega la noche, todo se apaga, está el paciente solo con su acúfeno, y puede ser una verdadera tortura. Entonces, claro, altera su sueño, su capacidad de descanso. Estas personas al día siguiente están irritables, no tienen capacidad de concentración porque no han descansado. Entonces, vemos que puede llegar a afectar gravemente a una persona. Doctor, pongamos que llega un paciente a su consulta y tienen que hacerle el diagnóstico. ¿En qué consiste? Bueno, el diagnóstico o lo que tenemos que hacer en la consulta es bastante amplio. Teniendo en cuenta la cantidad de cosas que pueden provocarlo, tenemos que abarcarlas todas. Lo primero y más importante es hacer una anamnesis, o sea, preguntarle exactamente
preguntar al paciente, que nos cuente desde cuándo lo tiene, cómo ha sido, si hay algún factor predisponente, si ha notado algo, cómo es ese ruido, la frecuencia en la que aparece, la intensidad que él cree que tiene, el tono que tiene, cómo varía a lo largo del día, etc. Después hay que hacer una exploración. Primero tenemos que asegurarnos de que la parte externa del oído sea normal y también el oído medio. Posteriormente nosotros solemos hacer una valoración de cómo ese ruido, cómo ese acúfeno está alterando la vida diaria del paciente mediante un test que llamamos de incapacidad relacionada con el ruido. A partir de aquí, y dependiendo de lo que hayamos encontrado en la exploración y lo que hemos hablado con el paciente, vienen las pruebas, que pueden ser muchas, aunque en general se basa en hacer una analítica para descartar cualquier factor metabólico que esté provocando el ruido y, por otra parte, pruebas de imagen para descartar que haya algún problema en el resto de la vía auditiva, en el resto del sistema auditivo del paciente, que no podemos ver con una simple inspección, o sea, hacer un escáner, un TAC o una resonancia. Entendido. Y ahora viene la pregunta del millón, naturalmente. Primero, ¿esto tiene cura? Y antes de tener cura, ¿tiene tratamiento? Diana, ¿tiene tratamiento el acúfeno o tiene tratamientos? Tiene tratamientos, Bien. muchos. Pero curar no lo podemos curar, ¿verdad? ¿O sí? A veces sí. Sí, bien. A veces sí. Hay buenas noticias. Dependiendo A veces de cuál sí. sea la causa. Exactamente. ¿Sí? Muchos pacientes pueden curarse, muchos no. Y a ver, digamos que el acúfeno podría ser un poco el rompecocos, ¿no? En nuestra especialidad. Porque cuando tenemos un paciente con acúfeno sabemos que es un paciente que vamos a tener por largo tiempo, con el que seguramente tendremos que probar múltiples tratamientos, pero bueno, hay que hacerlo. Y en cuanto al tratamiento, yo creo que una de las cosas más importantes es el primer mensaje que se le da al paciente. Siempre es bueno darle un mensaje positivo. Se ha demostrado que esto favorece la habituación. Como dije antes, o sea, muchos pacientes tendrán que vivir con ese acúfeno y es importante esa capacidad de aceptación que el paciente tenga ante eso, y el médico allí juega un papel importante. Si hace un refuerzo positivo, esto favorecerá que el paciente lo acepte de una mejor manera. Digamos, en segundo lugar, hablando ya de medicamentos, ¿no? Si hemos encontrado la causa, evidentemente el tratamiento irá enfocado a tratar esa causa que hemos encontrado. Pues si era un tapón de cera, lo quitaremos. Si tenía moco, daremos medicamentos para quitar ese moco del oído. Si es un tumor, pues tendremos que mirar si se opera, si no se opera, en fin. Infortunadamente, como lo decía mi compañero, en la mitad de los casos no encontramos la causa. Y si no encontramos la causa, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Tratar el síntoma? Así como hablábamos de que la vía auditiva es larga y que puede ser una alteración a lo largo de esa vía auditiva, pues los tratamientos van enfocados un poco a tratar las diferentes partes que se pueden afectar. Pues medicamentos que actúan allí en el caracol, mejorando la oxigenación de las células, mejorando el aporte sanguíneo, medicamentos que actúan en el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, que está muy asociado a la vía auditiva. Medicamentos que actúan a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Mejorando los procesos cognitivos. Entonces tenemos una batería de fármacos que podemos ir utilizando en diferentes momentos y según las diferentes sospechas que tengamos en cada paciente, y digamos un poco vamos probando qué le va yendo mejor al paciente. Pero mayores de los medicamentos tenemos otras terapias. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene pérdida auditiva, lo más conveniente será adaptarle un audífono, ¿sí? ¿Qué pasa? El audífono le va a ayudar en la medida en que mejora también los sonidos del ambiente y le ayuda a enmascarar el acúfeno, con lo cual su percepción de ese sonido incómodo va a ser menor. Luego existen otro tipo de terapias, como las terapias sonoras. La más popular es una que se llama TRT, terapia de reentrenamiento del tinnitus. Y esta terapia no busca curar el acúfeno, lo que busca es una habituación del paciente al mismo. Entonces a veces utiliza pues sonidos como el sonido del mar, de sonidos de la naturaleza, y lo que hace es cambiar ese sonido desagradable por un sonido más agradable. Y incluso puede utilizar fuentes de sonido externas. Pues se le dice al paciente, mire, cuando vaya usted a la cama, ponga la radio al volumen más bajito que usted alcance a percibir debajo de la almohada. Con lo cual es una manera como de distraer al cerebro, distraerlo de ese sonido incómodo, con lo cual el paciente al distraerse se duerme y descansa.
¿vale? Entonces, estas terapias sonoras lo que buscan es la habituación del paciente a su acúfeno. Y luego hay otras terapias, hay terapias que ya hacen otros especialistas, por ejemplo los psiquiatras o los psicólogos, terapias cognitivo-conductuales que utilizan pues técnicas de relajación, que utilizan exposición al paciente en situaciones desafiantes. Todo esto lo que hace es mejorar cómo el paciente asume sus conflictos y sus problemas y que él asuma mejor el acúfeno. Hay hipnosis, acupuntura, bueno, cantidad de cosas, exactamente. Caray. Anda que no es complicado el asunto. Sí, y, bastante. y eso que pensábamos que era una cosa sencillita. Y cuando oímos así un pitido que nos pita el oído derecho y el izquierdo, ¿esos son acúfenos o es otra cosa? Esas cosas suelen suceder, son cosas pasajeras. Muchas veces cuando simplemente el haber estado expuestos a un ruido durante un determinado tiempo, nos llegamos a casa con ese zumbidito, pero suelen desaparecer. Al cabo de 24 horas ya no están, no debemos dar importancia a esos acúfenos. Son acúfenos, pero no tienen mayor importancia. Antes de darle paso a las preguntas de los espectadores, doctora, ¿qué recomendaciones daría pues a todos los que estén viendo ahora el programa, que sufran esta patología, o incluso pues a los familiares que pueden estar ahí atentos y que pueden aconsejar? Sí, claro que sí. Bueno, recomendaciones. Primero, no se alarme. Si es la primera vez que está padeciendo este síntoma, recuerde que es solamente un síntoma. Cálmese y busque la ayuda de un especialista. Es el primer consejo. Si ya visitó a un especialista y no le ha gustado lo que le dijo, o le ha dicho que lo que usted tiene no tiene cura, pues recuerde que hay variedad de tratamientos válidos y que siempre tendrá la oportunidad de mejorar. Luego recuerde que no existe un tratamiento único ni universal que esté validado como lo mejor para curar el acúfeno. Así como las causas son múltiples, cada persona puede padecer un acúfeno por un motivo diferente, por problemas vasculares, metabólicos, auditivos, en fin, con lo cual hay que tener paciencia. Todos queremos un diagnóstico oportuno, todos queremos un diagnóstico preciso, pero no siempre es fácil. De hecho, en este campo es bastante complejo y tendremos que tener paciencia, no estresarnos, no agobiarnos, porque dada la cantidad de conexiones que tiene nuestra vía auditiva con nuestras emociones, todas estas cosas no harán más que aumentar el síntoma y empeorarlo. Y llegó el momento de que vayamos a los oyentes, televidentes, Ahí que está. nos preguntan cosas, ¿verdad, María? Por supuesto que sí, ahí nos vamos. Como saben, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico enviándonos un mensaje a falandodesaude@correotv.es, o como ya también saben, pero se lo recordamos, pueden contactar con nosotros a través de Facebook y de Twitter. Ahí nos llegan múltiples comentarios y sugerencias. Doctora, tenemos una pregunta de César para usted. ¿Los acúfenos son a veces un problema mental? Bueno, Está directo. Dependiendo de a qué le llames problema mental, porque si hablamos de un problema o un trastorno psiquiátrico, hay enfermedades como la esquizofrenia que asocian alucinaciones auditivas, pero esto ya está fuera del diagnóstico de acúfeno. Esto no se considera acúfeno porque las personas que padecen esquizofrenia oyen voces, conversaciones elaboradas, que generalmente son amenazantes, pero esto ya queda fuera del diagnóstico de los acúfenos. Y si hablamos de problema mental, hablando un poco del ámbito emocional, yo no me atrevería a decir que los acúfenos no están producidos por un problema emocional. Yo creo que podría ser que sí, porque lo que hablamos antes, las relaciones entre nuestra esfera emocional y la vía auditiva son muchas. Podría ocasionar un conflicto emocional, un acúfeno. Y lo que sí está claramente demostrado es que el estrés, la depresión, la tristeza aumentan la intensidad del acúfeno. Doctor, Victoria de Santiago le pregunta, quiere que le aclare esta duda, ¿no? Si el uso de tapones para los oídos puede producir acúfenos. No, directamente no. Los tapones para los oídos hay que saber utilizarlos, tiene que ser con consejo, pueden crear problemas, pero no son ninguna causa de acúfenos. Entendido. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos toca el examen semanal de Ignacio, que ya echaba yo en falta esta prueba, ¿eh? Oímos hablar muy frecuentemente de estos dos términos y a veces yo creo que los utilizamos mal. Acláranos, por favor, Ignacio, la diferencia entre
probiótico y prebiótico. Ah, bueno, pero eso tiene que ver con lo de comer. Eso. Vale. Bueno, pues sí, está muy de moda porque hemos pasado de pasar hambre a comer en exceso y en medio nuestro organismo tiene dificultades. Entonces, casi todos los alimentos que hoy en día estamos consumiendo suelen ir enriquecidos. Y entonces lo más frecuente es encontrar que cuando uno lee la etiqueta contiene probióticos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues verán ustedes, los probióticos son organismos vivos, bacterias, que a través de un alimento introducimos en nuestro cuerpo. Y ustedes dirán, ¿para qué? Pues porque nuestro cuerpo está totalmente lleno de bacterias, pero de las buenas. Por ejemplo, sería imposible nuestra digestión si no tuviéramos una serie de bacterias en nuestro aparato digestivo que ayudaran a esa función. Si por alguna razón, porque nos alimentamos mal, porque hemos tomado antibióticos durante bastante tiempo y hemos matado eso que se llama la flora intestinal y la queremos reponer, una fórmula muy adecuada es precisamente consumir alimentos que contienen probióticos, es decir, organismos vivos, bacterias controladas y de las buenas que van a ayudarnos a recuperar cuanto antes esa flora intestinal. ¿Por qué son importantes? Porque esa flora intestinal, además de facilitar la digestión, facilita también la absorción de elementos que de otra manera no podríamos absorber. Por ejemplo, minerales y vitaminas, que nos las podríamos estar comiendo y evacuarlas sin que pudiéramos aprovecharnos de ellas. Eso, los probióticos. Y luego vienen los o sea, antes. Los prebióticos son una especie de elementos que nuestro organismo no es capaz de digerir, por tanto, lo mismo que los comemos, los vamos a expulsar pero en el trayecto van a ser útiles para que los gérmenes que ya están dentro se alimenten de ellos. Por ejemplo, hay algunos azúcares un tanto complejos y algunas fibras que nuestro organismo es absolutamente incapaz de digerir. No podemos con ellos, por tanto los eliminamos. Pero en el trayecto hasta que se eliminan son utilizados e incluso consumidos por esos elementos bióticos que tenemos de manera natural en nuestro organismo y que hacen que se puedan alimentar de manera adecuada. Así que prebióticos son sustancias que no vamos a ser capaces de digerir y que le van a dar de comer a los bichos que tenemos dentro, y lo otro son dar bichos directamente por si tenemos pocos. ¿Está claro? Todo va de bichos. Sí, sí. Bien. ¿Y ahora? Y ahora nos vamos a la Rosaleda a recibir un consejo. Hola, soy Raquel Mundi, soy enfermera de la unidad de maternidad del Centro Materno La Rosaleda y os voy a hablar un poquito de la ictericia. La ictericia es la coloración amarillenta de la piel en el recién nacido. Esto sucede por un depósito de bilirrubina. En las primeras 48 horas, aquí en el hospital, una vez nacen, se le suele hacer una valoración al niño por parte de pediatría para comprobar si el niño posee esta ictericia. La ictericia sucede entre un 25 y un 50% de los niños que nacen a término. En los niños que nacen en pretérmino suele ser un porcentaje mayor. ¿Cómo detectar una ictericia en los recién nacidos? Bien, pues como tenéis que proceder es con el dedo pulgar presionar en la piel, porque así aparece la zona amarillenta en la zona subcutánea. En caso de que el niño tenga la piel amarillenta, tienes que proceder, lo que tienes que hacer es llevar al niño a urgencias. Y nada más, decir que comienza en la cara y en el cuello y que se va distendiendo de forma caudal hacia el tórax y las extremidades. Y se nos acabó el tiempo. Se nos ha ido volando, ¿verdad? Lo que hemos aprendido de los acúfenos hoy, eso se lo tenemos que agradecer a quien nos ha acompañado hoy, la doctora Diana Lourido. Diana, muchísimas gracias. A ti. Hasta una próxima ocasión. El doctor Pablo Parente, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti. Y ¿cómo me voy a despedir sin darle las gracias a María? No me voy a dejar volver. María, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti, por supuesto. Y a ustedes, lo de siempre. Nuestra gratitud por aguantarnos, anda que no tienen paciencia después de tantos años, pero bueno, ya somos conocidos. Y emplazarles, eso sí, para que vuelvan a acompañarnos la próxima semana, porque nosotros volveremos a estar aquí. Hasta entonces, como siempre, para todos ustedes el mejor de mis deseos. Salud y suerte.
Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.